y los colegios del interior del país que están conectados con este curso especial que ha organizado el Instituto de Estudios Legislativos de la FACA y que con esta ocasión estamos llegando a la sexta clase. Anuncio que para el miércoles próximo a las 16 horas tendremos una mesa redonda que recapitulará y resumirá conclusiones en torno al curso, que estará integrada por importantes panelistas. Camaristas Néstor Rodríguez Lunengo y Oscar Sass, ambos profesores titulares de la Universidad Católica de La Plata y de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional de La Plata, el SAS, que estará presente también en esa mesa redonda en representación de la Asociación de Abogados Laboralistas, su expresidente, el doctor Guillermo Pajoni, y un animador permanente de estos ciclos y de la actividad y del debate dentro de nuestra disciplina, que es el doctor Moisés Meck. En esta ocasión nos toca recibir al doctor Eduardo Cruyet, miembro también del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, egresado del posgrado de la misma, fundador y presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas Platense, profesor del posgrado de la Universidad Nacional de La Plata en precisamente los temas de derecho de daños laborales y panelista en distintas oportunidades en eventos que ha organizado FACA y los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, que él recorre con mucha asiduidad. El tema que va a desarrollar es de singular importancia. Tiene dos aspectos. Uno, en términos económicos y tarifarios, podría ser mirado con cierta limitación. La cuantificación del valor vida, de las incapacidades en el derecho de daños laborales. El otro y el de fondo, que lo acompaña, lo anima y que conozco las posiciones del doctor Cruyet que sustenta, es la deuda de valor, el juicio de daños. Cuantificación con referencia a la naturaleza de la deuda, en esa relación complicada, difícil que existe entre la reparación integral, los daños de los trabajadores, y las tarifas. Matrimonio mal avenido que siempre ha existido en el derecho del trabajo de sus nacientes. Los dejo a ustedes con él. Al final del curso, al final de la clase, pueden hacer las preguntas que quieran. Los colegios que están en estos momentos conectados, advierto que algunos están teniendo una particular puntualidad y permanencia en el curso. Los colegios tan alejados como el de Reconquista, el de Bariloche, el de General Roca, están en este momento conectados y nos hermanan en esta expresión federal de representar a la entidad madre de la abogacía argentina. Doctor Cruyet, Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a las autoridades de la FACA por invitarme y muy especialmente al profesor Ricardo Bornaglia, a quien considero mi maestro y mi mentor. El tema que me proponen hoy es el de la cuantificación. Yo lo voy a restringir a la cuantificación de un daño material, en particular del lucro cesante por incapacidad sobreviniente o por fallecimiento. ¿Por qué es importante volver a discutir acerca de los criterios de cuantificación del daño material en las acciones regidas por el principio de responsabilidad integral? Bueno, porque hoy en día rige una opción en la ley 26.773 que obliga al trabajador o pone sobre la mesa esta suerte de decisión que debe tomar sobre cobrar las prestaciones de la ley de riesgo de trabajo o perseguir una mayor al amparo del derecho común y del principio de responsabilidad integral. Desde ya que compartimos las críticas
que expresó muy bien el doctor Formaro en este mismo curso acerca de los supuestos de inaplicabilidad y de inconstitucionalidad de esta opción. Pero sin prejuicio de eso, digamos, tenemos que ser conscientes que hay riesgos, todavía no hay jurisprudencia superior de tribunales, entonces el trabajador tiene que poder conocer a qué se enfrenta. ¿Qué riesgos hay? Está el riesgo de que si cobra la indemnización tarifada no pueda finalmente percibir una indemnización mayor. Está el riesgo también de que si va a cobrar una indemnización mayor y por alguna cuestión no prospera, pierda también el contenido mínimo tarifado de la ley especial. Ante estos riesgos, nosotros queremos pasar un poco revista al sentido crítico de los criterios de evaluación de daños y también hacer alguna propuesta al respecto. Porque vamos a ver que hay un poquito de disparidad de criterio, un poco de caos, es muy difícil predecir a cuánto puede ascender la reparación material del daño y sabemos que la reparación material trae también consecuencias sobre el impacto de la determinación del daño moral, por más que no debiera ser así, no debiera guardar ninguna relación, necesariamente en la práctica judicial la tiene. Entonces yo voy a defender una tesis ante ustedes hoy que ante la disparidad de criterios, la indemnización debe hacerse por aplicación de una fórmula matemática, de estas que se usan en matemática financiera. Los laboralistas estamos bastante acostumbrados a esto, pero como piso a partir de unos daños presumidos y nunca como tarifa. Pero además, quiero completar esta propuesta, que en realidad hasta ahí no innova prácticamente en nada, con dos consideraciones más. Esta fórmula creo que hay que integrarla con el salario vigente al momento de la sentencia y no con el salario vigente al momento del hecho. Y en punto a la duración del plazo que vamos a medir el lucro cesante, creo que hay que superar definitivamente el criterio de la edad jubilatoria y reemplazarlo por el criterio de la perspectiva de vida. E incluso dentro de este criterio de perspectiva de vida, pienso que hay que abandonar el criterio de considerar la perspectiva de vida al nacer de las personas y reemplazarlo por la perspectiva de vida al momento del hecho o al momento de la sentencia. Esta es la tesis que hoy voy a tratar de defender y desde ya someto a críticas y repreguntas. ¿En qué me voy a basar para defender esto? En un concepto que viene desarrollando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el de justa indemnización. Este concepto está bastante desarrollado a partir de la tutela de los derechos patrimoniales del expropiado. Vamos a ver en qué medida se ha trasladado esto hasta ahora al mundo de los infortunios del trabajo y las reparaciones consecuentes, y en qué medida falta todavía avanzar en trasladar esta doctrina. Y también, por supuesto, como lo adaptaba el doctor Cornaglia, nos vamos a referir a la deuda de valor, que es un concepto ineludible en el actual contexto inflacionario y que esto viene a fundar la necesidad de cuantificar con valores actuales al momento de la sentencia. Primero quiero hacer una distinción acerca del lucro cesante. Yo dije que voy a hablar del lucro cesante. Hay una distinción que muy pocas veces hacemos, que es que el lucro cesante lo podemos dividir en lucro cesante pasado y lucro cesante futuro. El punto desde el cual nos tenemos que situar para hacer esta división es el momento de la sentencia, que es cuando el juez tiene que cuantificar los daños. Para la consideración o la evaluación del lucro cesante pasado, yo propongo, y creo que lo más lógico, que se haga una suma lineal de todos los salarios que hubiese devengado, vamos a hablar de un caso de incapacidad absoluta para no proporcionar, de todos los salarios que hubiese devengado la víctima desde la fecha del siniestro hasta la fecha de la sentencia, con los aumentos que hubiesen correspondido con el mismo criterio del preaviso indemnizatorio de la Ley de Contratos de Trabajo. Ahora, hacia futuro, el lucro cesante futuro es la proyección hipotética que tiene que hacer el juez de esa pérdida de capacidad de ganancia. Ahí es donde opera, como desde mi punto de vista más adecuada, la fórmula matemática. Y va a ser siempre hipotética esa proyección, porque lo único que hay certeza es de que el daño se ha producido, que hay una pérdida de capacidad productiva. A partir de esta certeza se infiere a modo de presunción, por un juicio de probabilidades objetiva, que esta incapacidad restada, esta incapacidad perdida, va a producir un lucro cesante. Esto es importante porque hay divisiones en la doctrina acerca de grado de certeza que se tiene que tener. Y en este punto, por ejemplo, el proyecto de Código Civil y Comercial del año 2012
dice muy claramente en el artículo 1738, se lo voy a leer: la indemnización comprende, entre otras cosas, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención. Entonces, el juez tiene que hacer una proyección hipotética del impacto de esa merma en la capacidad productiva sobre los ingresos futuros, y esto va a ser siempre en el marco de lo conjetural, porque sobre los hechos futuros no hay certeza nunca. Entonces, voy a restringir el tema del charlador al lucro cesante futuro. Para el pasado, lo que propongo es la suma lineal de todos los salarios que se hubiesen caído durante la tramitación del juicio, o en su caso multiplicado por grado de incapacidad si hubiese sido una incapacidad parcial. ¿Cuáles son los sistemas de evaluación de daños que existen? Vamos a hacer un poco vamos a pasar revista de lo que existe y lo vamos a someter a crítica. Existen sistemas legales y sistemas judiciales. En el sistema legal es la ley que en forma ex ante, antes del hecho, y en forma abstracta modula la indemnización con criterios estrictos, generalmente tarifados, como la 24.557. También está el sistema judicial, que es el que adopta nuestro Código Civil. Para el caso de muerte, que estamos hablando de incapacidad absoluta, el lucro cesante está regulado en los artículos 1084 y 1086. Estos artículos, en síntesis, lo que dicen que para el caso de fallecimiento, la indemnización debe consistir en lo que fuera necesario para la subsistencia de la viuda e hijo, y en el caso de incapacidad, en todas las ganancias que la víctima dejó de hacer como consecuencia del hecho. Ahí está el lucro cesante. Ahora, estas normas no avanzan para nada en alguna pauta de valoración, alguna pauta de cuantificación, y se basan, lo dejan librado a la prudente apreciación judicial. Esta prudente apreciación judicial dio proliferación a una diversidad de criterios de cuantificación, tanto en el foro civil como en el foro laboral. Estos criterios los podemos clasificar, al fin didáctico, en objetivos y subjetivos. Subjetivos son aquellos que no se sujetan de ninguna manera a algún tipo de parámetro o pauta estricta y son finalmente muy difíciles de predecir. Se basan en la intuición personal del juzgador. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En los sistemas subjetivos, generalmente el juez considera o funda su cuantificación diciendo, en atención a la edad de la víctima, a los ingresos, a la incapacidad, a su posición económica, el monto que yo doy es X. Pero es imposible reconstruir de qué manera articuló esas variables para llegar a ese monto y no a otro. Tampoco es posible predecir si en un caso similar va a otorgar una indemnización similar. Este método subjetivo se le critica que no permite reconstruir el método seguido por el jugador, no se puede desandar el camino, como dice la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que ha seguido el jugador para llegar a ese momento, y por lo cual afecta el derecho de defensa, tanto del actor como del demandado. Además, entiendo yo que en la medida que el juez articule motivos especialmente prohibidos de discriminación, como son la edad, el sexo o la posición económica o social, sin explicar concretamente de qué manera ese motivo de discriminación vedado por el bloque de constitucionalidad operó en el cuanto indemnizatorio, más o menos, podría estar incluso incurriendo una discriminación. Otra crítica que se hace a estos criterios subjetivos es que en realidad la mayoría de las veces albergan criterios ocultos. ¿Qué es esto de los criterios ocultos? Y bueno, el juez tiene para sí que una vida humana no puede valer menos que un departamento de determinadas características en determinada zona o un automóvil importado de determinadas características. Pero no lo puede explicitar de ya porque su sentencia caería por arbitrariedad. Y estos criterios ocultos muchas veces no tienen ninguna relación con el daño concreto verificado en la causa. Otra variante del criterio subjetivo, pero sigue siendo subjetivo, que yo digo colectivista, ¿no? Esta tendría que ser la variante individual. Es esto que está hoy muy en boga de copiar o repetir los precedentes de otros tribunales. Hoy con la publicidad de los precedentes y con potentes motores de búsqueda en internet, existen páginas, por ejemplo en el Poder Judicial de la Nación o en iJusticia. Uno puede entrar y buscar similitudes en casos de cuantificación que están cargados en esa base de datos y le va a devolver un criterio indemnizatorio que aplicó X juzgado. Este criterio para nosotros no presenta ninguna utilidad para la cuantificación del lucro cesante. Nada, podría quizás presentar alguna utilidad para el daño moral,
donde es muy difícil realmente llegar a un criterio de cuantificación, pero ciertamente ninguna para el daño moral. Esto reemplaza, decía Zabala González, la intuición personal por la intuición colectiva. El es justo porque me parece a mí, por el es justo porque nos parece a todos, pero no explica, no justifica la razón intrínseca del monto que se reconoce en ese caso concreto. Entonces pasamos a los criterios objetivos. ¿Cuáles son los más conocidos? La fórmula de asignar un valor por cada punto de capacidad, el cálculo PUNT, que se usa en Francia o en Italia. Esto es una práctica bastante extendida quizás en los foros civiles, en los laborales, muy pocas veces explicitado en la sentencia. Sabemos que el juez tiene un determinado valor preasignado por punto y a veces ese valor en abstracto no representa o no se adecua para nada a la capacidad productiva perdida en el caso concreto. Hace excesivamente hincapié solamente en uno de los factores, que es la incapacidad, y deja de atender otros factores que hay que atender, que son la edad, el lapso durante el cual pudo haber producido esos ingresos y, por supuesto, la remuneración o la capacidad económica frustrada. Otro criterio es el de la fórmula lineal. Se usó en los tribunales de trabajo durante un tiempo, que consiste en asignar un valor anual o mensual a la capacidad productiva perdida, generalmente representada por el salario al momento del hecho, y multiplicarlo por los años de sobrevida o hasta un punto determinado que puede ser la edad jubilatoria. Este criterio ha arrojado a veces algunos resultados que pueden ser excesivos. Lo que se le critica es que no tiene en cuenta que con ese capital otorgado de forma previa y en un solo pago, el trabajador podría hacer inversiones, podría obtener una renta y podría quedar posicionado en mejor situación que antes del siniestro. Por eso se dio lugar a las fórmulas de matemática financiera, a las fórmulas de valor actual. Estas fórmulas justamente lo que vienen a atender es eso. Vienen a descontar un interés. Entonces lo que otorgan son un capital amortizable en un lapso determinado que permita al trabajador hacer retiros periódicos iguales a los ingresos que percibía. Esos retiros periódicos se integran parcialmente por intereses y parcialmente por capital, de modo que al cabo del plazo preestablecido se estaría agotando íntegramente el valor de la indemnización. Con estos criterios estamos más de acuerdo, por lo menos yo, pero no de la forma que se les han usado hasta ahora. Hasta el día de hoy podemos citar en la Sala 3 del año 1978, ha aplicado la fórmula Woto, conocida por todos, donde aplica un criterio de un interés de descuento del 6% anual y una perspectiva de vida de 65 años coincidente con la edad jubilatoria. Hay que tener en cuenta que la tasa de interés que se contemple en las fórmulas de valor actual operan para la disminución del capital, es decir, cuanto mayor es la tasa de interés que esta fórmula comprende, menor va a ser el capital que hay que integrar, porque se presume que ese interés va a producir una mayor renta. Esta fórmula, muy expandida acá en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba conocida también como fórmula Marshall, fue criticada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Araztegui en el año 2008. La crítica pasó por dos puntos. En primer lugar, porque la fórmula contemplaba solamente una parcela del daño, el lucro cesante, y dejaba fuera otras, como puede ser la pérdida de chance, el daño moral, la incidencia del daño en el proyecto de vida de la persona, la integridad física en sí misma considerada. Se cerraba este abanico de daños indemnizables. Pero la crítica más sustancial que hizo la Corte fue además que implicaba la aplicación de una tarifa civil en el proceso de reparación integral y que esto es lo que no se podía permitir desde ningún punto de vista. Haciéndose en parte eco de esta crítica, el doctor Guibur, en la Sala 3, el día 28 de abril de 2008, dicta el fallo Méndez. Es la nueva fórmula, ayornada a las críticas que hace la Corte en el caso Araztegui. Con esta fórmula, ¿qué hace? En esencia la misma que la fórmula Woto y que todas las fórmulas financieras de valor actual, pero reduce la tasa de interés a un 4%, él fundándose en el caso concreto en que esta fue la tasa que usó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resarcir a los ahorristas de los ahorros retenidos en los bancos en el caso Massa.
Se podría decir más para justificar la tasa del 4%, pero esto es lo que sostuvo el doctor Guibert. Y además agrega un coeficiente de repotenciación para contemplar la pérdida de chance. Supone que las personas hasta los 60 años tienen una edad productiva que pueden ascender en su trabajo, de manera que a la indemnización que se obtenga por aplicación de esta fórmula la multiplica por el coeficiente que resulta dividir 60 barra edad. Una persona, por ejemplo, de 20 años le va a dar 3 veces más en la excepción. Pero lo que no se hace cargo, y extiende la perspectiva de vida hasta los 75 años, que es la perspectiva o la esperanza de vida al nacer promedio de ambos sexos en la República Argentina. Lo que no se hace cargo de esta fórmula es que sigue operando como una tarifa civil. Y en este punto es donde nosotros también la criticamos. Ante esta disparidad de criterios, nosotros pensamos que las fórmulas matemáticas son las que pueden solucionar adecuadamente las críticas que venimos haciendo, siempre y cuando se las use como punto de partida a partir de daños presumidos de los cuales el juez se puede apartar por la prueba rendida de mayores daños que puedan producir las partes en el proceso. Las fórmulas así utilizadas otorgan previsibilidad a las partes, superan la objeción de que no se pueda reconstruir el mecanismo utilizado para fundar el quantum. Cualquiera de las partes lo tiene en el expediente y lo pueden controlar en la pericia. Otorga previsibilidad y articula adecuadamente las 3 variables que es necesario considerar para evaluar el lucro cesante, que son la perspectiva de vida o la esperanza de vida, el ciclo productivo que la persona todavía tenía por delante, su capacidad de ingresos y la capacidad producida. Yo le sumo 2 argumentos más para defender esta aplicación de esta fórmula. En primer lugar, ante un poco de anarquía que hay en el derecho interno, fuimos a ver qué pasa en la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana aplica fórmulas de valor actual como esta que estamos diciendo. Yo les cito un caso concreto, hay varios más. El caso Neira Alegría contra Perú, la sentencia es del 19 de 9 de 1996. En este caso, la comisión pedía la indemnización por lucro cesante con base en una fórmula de multiplicación directa, y la Corte dijo no, que esto estaba mal, que lo que había que hacer era descontar el interés presunto y en definitiva termina indemnizando con un resultado económico que se arriba con una fórmula de actualidad. Pero ¿cuál es el dato más interesante? Que la Corte en los casos subsiguientes siempre ha utilizado esto como un punto de partida, como piso indemnizatorio. Y ha habido ocasiones, por ejemplo, el caso masacre de Rochela, que es del año 2007, el 11 de mayo de 2007, donde la comisión ha pedido, por ejemplo, la fórmula lineal, que le daba $68.000 para el caso de una jueza que había fallecido en una de estas masacres, y la comisión dice no, en equidad en este caso una parte le dio $280.000. Es decir, pareciera que es un piso indemnizatorio del cual se puede superar en cada caso concreto, incluso así lo aplica la Corte. Y otro argumento es que este es la posición del proyecto de Código Civil y Comercial. En el artículo 1746 del Código lanzado el año pasado, hay un artículo que se refiere específicamente a la evaluación de la indemnización por incapacidad. Y el artículo dice así: la indemnización debe ser evaluada mediante un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y se agote al término del plazo que razonablemente pudo continuar realizando esas tareas. ¿Cuál es entonces el criterio que está sentando el proyecto? Proyecto que, digamos, logra consenso en la doctrina y está impulsado por muy importantes juristas, no es una improvisación del derecho, digamos. Está recogiendo esto de ponerle al juez algún tipo de parámetro objetivo al cual se tiene que sujetar. Por supuesto, esto no significa que ha migrado a un sistema legal, porque el juez, siempre y cuando respete estas normas, produce unas fórmulas u otras fórmulas. Podrá hacer la que estamos diciendo acá, o podrá aplicar, por ejemplo, Lorenzetti es uno de los autores, el doctor Lorenzetti de esta ley. Él proponía en un libro de años de él que el capital que hay que otorgar es aquel cuya renta produzca el ingreso que tenía la víctima
Y él consideraba que el capital se iba a agotar de todas maneras por los procesos inflacionarios subsiguientes. Ahí deja algún margen de apreciación al juez, pero ciertamente ya abandona para la cuantificación de estos daños la prudente apreciación judicial y rompe con el subjetivismo que hasta ahora viene imperando por el artículo 1086 del Código Civil. Alguna doctrina ha dicho que, o ha visto con temor, y lo comprendemos, a esta norma. Por ejemplo, piensan que podría traerse una nueva tarifa civil. Se viene la fórmula voto, decía por ahí algún comentario de doctrina en el Código Civil. Nosotros pensamos que no. Yo por lo menos pienso que no. ¿Y por qué pienso que no? Porque el proyecto, si usted lo lee en su sistemática, sigue vigente el principio de la reparación integral sin ninguna excepción explícita. Primero. Hablé del artículo 1746. El artículo 1744 se refiere a la prueba de los daños y dice: el que invoca un daño debe probarlo, salvo que se presuma legalmente. El 1745 se refiere a los daños por fallecimiento y el 1746 a los daños por incapacidad. De manera que hasta su sistemática está diciendo que esto es un piso de daños presumido por la ley. Esa es la interpretación que le dio la Corte de Nación también a los artículos 1084 y 1086. Es un daño presumido por la ley, del cual las partes se pueden apartar. Incluso hay personas que no quedan comprendidas, los hijos mayores de edad, y no por eso están excluidos del daño. Ellos pueden hacer su propia acción, pero no pueden ampararse en la presunción legal del artículo 1084. Este es el entendimiento. Pero además nos basamos, para reforzar este entendimiento, en la doctrina constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos que el proyecto está impulsado, entre otros, por Renzetti y Hayton, la doctora Hayton de Nolasco. Integrante no puede ignorar la doctrina constitucional de la Corte. Esta doctrina dice que el principio de reparación plena tiene raigambre constitucional, lo dice del caso Ganta. Esta misma doctrina dice que una indemnización es injusta si deja de indemnizar algún daño y que se debe regir por el principio de reparación integral, el caso de provincia de Santa Fe. Esta misma doctrina, la que dije recién en el caso de Arostegui, que veda el uso de tarifas civiles en la acción por reparación integral. Entonces, este cúmulo de consideraciones, digamos, nos persuaden de que la norma se orienta en el camino correcto. Quizás, si se abriera el debate en las cámaras de senadores y diputados, habría que hacer una interpretación auténtica en este sentido. ¿Cuáles son los ajustes entonces que nosotros proponemos? A ver, lo voy a graficar con algún ejemplo para que se entienda mejor. Tomemos un caso de un empleado de comercio, categoría vendedor B, que es lo más común, que sufre un accidente en julio del año 2010. El salario básico, según el convenio, en esa época era 1.484 pesos. Supongamos que el juez tiene que dictar sentencia hoy, junio de 2013, 3 años después. Hoy el salario básico es 5.500 y pico de pesos. Una variación en 3 años de aproximadamente 270%. ¿Cuál es el sueldo que tiene que tomar el juez para hacer la proyección del lucro cesante futuro? Es decir, él tiene que estimar, lógicamente, cuánto es la capacidad perdida de ahí en más. Mirar el salario vigente al momento del hecho y totalmente desactualizado nos parece un anacronismo que en época de inflación no se puede seguir manteniendo. Pero ahora vamos a fundar en la doctrina de la deuda de valor. Y el otro ajuste que es más fácil de resolver es el de la perspectiva de vida. En esto también quiero invocar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre ha sido contundente en cuanto a la consideración del plazo de vida, dice hasta su fallecimiento natural, y no el plazo de la edad jubilatoria. Pero además la Corte agrega algo. Dice, lo que se debe considerar la perspectiva de vida al momento del hecho, nosotros podríamos decir al momento de la sentencia, de cada país y por las clasificaciones que correspondan al sexo o a la actividad. Esto tiene una importancia mayúscula cuando estamos hablando de gente de edad avanzada. Por una persona de 65 años que se le aplica la fórmula voto, la indemnización por lucro cesante le va a dar 0 si se aplica este criterio estrictamente. Una persona de 75 años incluso, la fórmula voto y sufre una incapacidad, le va a dar 0 la indemnización, porque se está tomando la perspectiva de vida al momento del hecho, se está haciendo la ficción de que esa persona ya está fallecida, y no es así. Yo traje algunas tablas de perspectiva de vida para que veamos hasta dónde se puede estirar.
Tabla abreviada de mortalidad de ambos sexos, publicada por el INDEC, según el censo 2001. Por ejemplo, una persona de 75 años de edad tiene en promedio, las mujeres siempre un poco más, los hombres un poco menos, una esperanza de vida 10 años más. O sea, aplicando este criterio, subiría bastante. Y me voy a un caso extremo, una persona de 95 años, según esta tabla, tiene una esperanza de vida de 3,34 años. Este es el criterio que aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué el criterio del fallecimiento natural debería regir también para los principios de la reparación integral? Fue el principio que consagró el artículo 19 para la acción sistémica. O sea, la acción sistémica decía cuando en las incapacidades graves que se da una renta periódica, esa renta se va a dar hasta el fallecimiento natural, hasta la muerte del beneficiario. Y si en la acción sistémica se adopta este criterio, no vemos por qué no se puede adoptar acá. Es más, las resoluciones reglamentarias que dicen cómo se calcula el valor actual de esta renta usan la tabla GAMS 71 que mide la perspectiva de vida al momento del siniestro. Entonces pensamos que si esto es así, con más razón debería trasladarse este argumento a la reparación integral. Por ahí un poco más difícil de justificar es esto de la consideración de valor actual. Yo dije que me iba a basar en la doctrina de la justa indemnización de la Corte. Esta doctrina es construida para la tutela del derecho del expropiado. ¿Cuál es el soporte normativo de la justa indemnización? El artículo 21, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que nadie puede ser privado de sus bienes excepto el pago de una indemnización justa. Vamos a ver cómo fue interpretado. El artículo 63 de la Convención Americana también le da facultades a la Corte, cuando detecta la violación de un derecho humano, de tomar las medidas de reparación y el pago de una justa indemnización. Y específicamente en materia de expropiación, el artículo 2511 del Código Civil también dice que nadie puede ser privado de su propiedad sin previa disposición y el pago de una justa indemnización. Este es el soporte legislativo. Fíjense que no cité el artículo 17 de la Constitución Nacional, porque no habla de justa indemnización. Esto es una construcción pretoriana. En el caso de Provincia de Salta con Nichi, del 26 de junio de 1967, la Corte sostuvo que resulta inconstitucional una indemnización, un juicio de expropiación que no fuera justa, puesto que indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra si el perjuicio subsiste en alguna medida. Esta doctrina la recoge la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Aquino, el famoso caso Aquino del 21 de septiembre de 2004. ¿Y qué dice la Corte ahí para trasladar esta doctrina al ámbito de los infortunios laborales? Uno dice que si se pudo concluir esta indemnización con base en el artículo 17, que no habla de la justa indemnización, con más razón debería hacerlo con base en el artículo 14 bis, que habla de las condiciones equitativas de labor, expresamente. Y ahí ya no es implícito y no se infiere, sino que es expreso. También dice que con más razón si está el grado de tutela que se da ante un interés público y ante un acto lícito, como es el que está comprometido en una expropiación, con más razón ante un ilícito que viola el principio genérico de no dañar al otro. Dice la Corte algo más interesante, dice esto se construyó para la tutela de un valor instrumental, que es el valor patrimonial, y no para la tutela, con más razón debe ser trasladado, para la tutela un valor fundamental como es la integridad física, psíquica y moral de las personas que trabajan. Esto es casi textual de Aquino. Ahí empezó a migrar esta doctrina para la tutela, insistimos, del resarcimiento en los casos de reparación integral. Hay otro caso interesante que es O'Harris. O'Harris es del 26 de agosto de 2003, donde la Corte reconoce algo que el doctor Bonaglia me ha enseñado desde hacía mucho tiempo, de que el término bienes, que está contemplado en el artículo 21.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es aplicable a los juicios en los que se discute la violación al derecho a la vida. Esto está, lo quiero decir porque está expresor acá, en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Que claramente recoge el principio, el deber de seguridad en el contrato de trabajo, diciendo que si el trabajador sufre un daño en sus bienes, debe ser
reparado en su perjuicio. Y ha contestado a veces al doctor Cornaglia que esa interpretación que él hace del término bienes no se refiere a la integridad psicofísica del trabajador. Bueno, ahí en O'Harris la Corte lo dijo cuando se estaba discutiendo la aplicación del régimen especial de indemnizaciones por desapariciones forzadas al caso de una persona que, bueno, no había sido, digamos, víctima de la actuación estatal, sino de grupos subversivos, y no se le aplicó, pero le dijeron que usted tiene derecho, que usted está amparado por la Convención Americana a perseguir contra el responsable la indemnización. ¿Por qué traigo esto? Porque este mismo fallo lo cita Aquino nuevamente. Es decir, la Corte se remite ante el precedente en Aquino para la tutela de la integridad psicofísica del trabajador, es decir, ahí era para la tutela de la vida, y ahora no queda ninguna duda que para la Corte también se aplica la Convención Americana en este punto para la tutela de la defensa de la indemnización que corresponde en estos casos al trabajador lesionado. Y un caso que me parece que vamos a tener que seguir discutiendo un tiempo largo, que es el 27 de noviembre del año pasado, el caso Rodríguez Pereira, ya lo hemos hablado acá, que es un conflicto que sufre un daño con motivo del servicio militar obligatorio y busca una reparación plena. Sin embargo, el sistema especial indemnizatorio de las Fuerzas Armadas no lo permitía. Por aplicación del 1113, la Cámara Federal de La Plata le da una indemnización plena como él solicitaba, y la Corte confirma este criterio declarando la inconstitucionalidad del régimen especial de las Fuerzas Armadas, en cuanto no garantizaba el acceso a una justa indemnización. Pero acá la Corte avanza en otro sentido que me interesa destacar, porque dice no solamente que la indemnización debe contemplar todos los rubros indemnizatorios, todo este abanico, sino que se mete también con el quantum de la indemnización, porque dice que tampoco se logra un cabal resarcimiento sea derivado de un sistema resarcitorio especial, como el que se discutía ahí, o agrega, o producto de la utilización de facultades discrecionales de los jueces, 1084 y 1086 que estamos hablando, cuando el resultado indemnizatorio resulta valores irrisorios o no tiene una real correspondencia con el daño realizado en la causa. Parece que este caso es sumamente relevante. Bueno, ¿cuál es el aporte que puede hacer a toda esta discusión la teoría de las deudas de valor? Las deudas de valor son aquellas que no son determinadas, no están determinadas, no están líquidas, sino que deben ser determinadas por el juez. No se oponen desde nuestra concepción, pero ya lo dijeron prácticamente en forma unánime en la doctrina. Acá pasa algo curioso con la jurisprudencia, porque la doctrina va en un camino y la jurisprudencia aparece en otro. No se opone para nada a la ley 23928. El entendimiento de una deuda de valor o la cuantificación queda excluida de los términos del nominalismo. A ver, vamos al ejemplo que estamos trabajando. ¿Qué es lo que prohíbe la 23928? La 23928 nos está prohibiendo nosotros tomemos el salario vigente al momento del hecho y lo traigamos a valores actuales por aplicación de índices o coeficientes de actualización. Esta es una forma de determinar el daño. La doctrina de la deuda de valor exige que el juez determine lo más pronto o cerca a la sentencia. De manera que si el juez fija con el valor de salario actual, no está aplicando ningún tipo de índice, y esto no está prohibido por la 23928. Que se nos entienda que no estamos diciendo que esta norma es inconstitucional. Quizás podría argumentarse también eso. Nosotros decimos que esa norma se aplica a las sumas determinadas de dinero, y así lo dice expresamente el artículo 7. Una deuda de valor es por esencia una deuda aún no determinada, pero que debe ser determinada por el juez. ¿Cuál es el momento para determinar la deuda? ¿Por qué el momento de la sentencia? Y obviamente el juez tiene que analizar las variables vigentes a ese momento, entre ellas el salario, o la incapacidad, o la perspectiva de vida. Esta deuda, la doctrina dijo siempre de forma unánime, les puedo citar Jambía, Trigo Represa, Lorenzetti, Bofi Bollero,
y sigue la lista, concuerdan todos que debe ser al momento de la sentencia que se hace la evaluación. El doctor Cornaglia agrega otro argumento que es muy interesante, que es el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dice que, aunque no esté justificado el monto, si se acreditó un daño en el proceso, el juez debe fijar con la sentencia el monto de la indemnización. Más o menos en esos términos. Esta norma no solamente está diciendo, no está regulando una facultad del juez para fijar la indemnización cuando hay dudas sobre el daño, está aplicando también el momento en el cual el juez tiene que valorar ese daño, que es el momento de la sentencia. Este es la apoyatura procesal para cuantificar con valores vigentes al momento de la sentencia. Ya voy a ir cerrando la idea y después vamos a quedar sujetos a esa pregunta. Avanzamos con el concepto de la deuda, del concepto de justa indemnización en las expropiaciones. Esto que estoy diciendo yo acá está claramente reconocido para la tutela del derecho del expropiado. En el caso de Provincia de Santa Fe, se dijo: para mantener intangible el principio de la justa reparación frente a la continua depreciación de la moneda, el valor del bien expropiado debe fijarse al día de la sentencia definitiva. Es decir, no a la fecha de la disposición, que quizás valía X dinero, sino al momento del pago para que él pueda comprar un equivalente. Esto, ustedes me van a decir, bueno, es viejo, del año 60 y pico, pero le traigo otros presentes más nuevos que mantienen la vigencia de esta doctrina aún en la actualidad. El caso Arbizu contra Provincia de Buenos Aires. Esta es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Sentencia del 23 de marzo de 2010. La Corte recuerda primero que la indemnización debe ser justa, agrega actual e integral. Luego, aún apartándose de la ley provincial que fija el valor del bien expropiado a la fecha de la disposición, dice que este valor debe hacerse según lo que vale en plaza, en ese caso en dólares incluso, al momento de la sentencia. Y agrega expresamente: ello no implica actualización, reajuste o indexación, sino el cumplimiento del deber constitucional de indemnizar a valores actuales, toda vez que no se están aplicando índices, coeficientes sobre una suma preexistente, mecanismos actualmente prohibidos por la ley, sino que se está procediendo a la cuantificación del justiprecio de la tierra a los efectos de cumplir con los mandatos imperativos de la Constitución Nacional. Esto lo dice a partir de una construcción de la doctrina de la justa indemnización del artículo 17, que ya vimos, la Corte dijo cuánto más deberían aplicarse estos principios con base en el artículo 14 bis para cuantificar el valor de la indemnización debida. Yo creo que este es el paso que hay que dar en este momento, en el proceso de inflación que estamos viviendo ahora, terminar de trasladar esta doctrina constitucional al ámbito de los accidentes de trabajo, reconociendo que esto es una deuda de valor, que la deuda de valor, lógicamente, se cuantifica en la sentencia o incluso en un momento posterior, un procedimiento de determinación posterior podría ser también. Y traigo otro caso más, al cual se remite justamente a Rodríguez Pereira. Este caso de Rodríguez Pereira creo que lo tenemos que leer, reinterpretar, porque hay quizás codificado una serie de mensajes de la Corte, o a mí me gustaría pensar que los hay, en torno a la reparación y a la futura jurisprudencia en materia de ley de riesgo de trabajo. La Corte ahí se remite al caso Agua y Energía Eléctrica sobre expropiación. En ese caso, al adherir a la Procuración General, la Corte había reconocido expresamente que la deuda para con expropiado es una deuda de valor y no una deuda de dinero. Y casualmente la Corte en Rodríguez Pereira se remite a este precedente cuando explica cuáles son los alcances actualmente del principio de la reparación integral. Bueno, yo creo que llegó el momento entonces de avanzar, dar este pasito que falta hacia el reconocimiento de la deuda de valor con los alcances que vine explicitando, porque de lo contrario el litigio va a seguir constituyendo el financiamiento más barato del deudor incumplidor.
Quedo a la espera de las preguntas que quieran hacer. Por ahora no le Hay entre los concurrentes alguno que quiere hacer alguna intervención. Mientras se animan, quisiera resaltar de la exposición del doctor Cruyet la importancia de lo que ha planteado en cuanto a discutir el título de las obligaciones laborales en sí. Es decir, está replanteando un cambio paradigmático en la consideración del juicio penal. Hasta el presente, los juicios de daños laborales han sido tratados como propios de las obligaciones de dar sumas de dinero. Y él está planteando un cambio de interpretación con referencia al juicio de daño que corresponda a las obligaciones de valor. Yo trato de usar el término en función de la teoría general de las obligaciones. No hablo de las deudas, sino de los títulos que provocan las deudas. Cuando tiene clara la cuestión, escapa de las visiones de la deuda tarifada, una deuda de dinero establecida por el legislador, e ingresa en la problemática del daño en su gran exposición. Otro tema que planteó el doctor y por el cual no debería tener alguna discrepancia leve, porque siempre me gusta no solo elogiar, o por lo menos acicatear a los intervinientes, es el tema de la propiedad. Es decir, él hace hincapié en la forma que es entendida la propiedad por la Corte Interamericana. Limita el concepto de propiedad en función de una interpretación estricta de lo que sería el texto del 17 de la Constitución Nacional. Creo que va mucho más allá. Por supuesto que el 17 es una creación decimonónica, pero que ha sufrido toda una evolución en el tiempo de interpretación y consideración, porque no hay ninguna duda de que la propiedad actual no es la propiedad territorial de la época del feudalismo, no hay ni siquiera la propiedad de los oligarcas que manejaban el país y tenían grandes terrenos que cuidar en su latifundio como idea de propiedad en la Constitución del 53. Es la propiedad actual, la misma que se ensambla con la del 14 bis, y la propiedad en todo el sentido de la protección que tiene que dar el orden jurídico no puede ser la de los señores feudales, sino la del hombre de la sociedad moderna. El trabajador es el hombre por excelencia. Sus propiedades son propiedades sociales. Aún en una interpretación estricta del liberalismo, desde un punto de vista de la filosofía del derecho, se podría encontrar perfectamente entendida la propiedad en su origen hasta etimológico. El derecho de propiedad anclado en la época de la propiedad de la tierra no es nada más que una etapa en la concepción de la idea del hombre, y lo cierto es que el hombre empieza a desarrollar la propiedad en función de lo que es propio. Lo propio, sin ninguna duda, por excelencia, es el cuerpo. Eso no ofrece duda, aún para el más desposeído de los seres de la tierra, de que tiene algo propio, es su cuerpo. Si le agrega algo de concepción metafísica, uno puede encontrar también que ese cuerpo se integra por su psiquis, por su alma, si tiene una concepción religiosa para tratar de impulsarse. Pero esos son los únicos bienes de los cuales no carece ningún hombre. O se supone que los derechos humanos no pueden dejar de respetar. Esa concepción de la propiedad que avanza hacia la propiedad social y que es natural del derecho del trabajo, va comprendiendo al hombre en lo que tiene como propio la vida real. ¿Y qué tiene como propio? La posibilidad de llegar a una jubilación, el crédito de cobrar el salario que dio en la semana para cobrarlo a fin de mes. Eso es lo que le permite vivir, eso es lo propio que tiene el trabajador. Esa es la propiedad que también está alcanzada por el artículo 17 y 14 de la Constitución Nacional, porque
es la realidad de la realidad. Yo comprendo que, por supuesto, que el término propiedad comprende y protege la integridad psicofísica del trabajador. Yo lo que me estaba refiriendo, ciñendo en este momento, es a la doctrina desarrollada con el término de la propiedad para la expropiación y justamente para los bienes tierra. Con más razón, entonces, hay que trasladar esa tutela a este bien fundamental y no instrumental, como dice la Corte. Sí, estoy sabiendo que la profundidad del pensamiento del doctor Courruchet va más allá de las chicanas con que lo estoy tratando. Pero en definitiva, pienso que ha sido una excelente exposición de un tema enormemente rico y una ambiciosa propuesta de cambiar la concepción del juicio de daños laboral que hasta el presente hemos tenido los abogados y la justicia, es decir, el saber jurídico. ¿Hay intervenciones? No, a mí me había quedado tan claro y me resultó paradigmático el cambio por el solo hecho de utilizar la doctrina del expropiado en materia laboral. Me pareció un cambio paradigmático, por eso me llama la atención la reflexión suya, porque si bien él hizo mención al 17, estuvo implícita en toda la charla el hecho de considerar al trabajador como expropiado en su digamos, Su integridad. en su integridad psicofísica. Me pareció que estuvo así subyacente toda la charla. No, me pareció un cambio paradigmático. Estoy seguro de ello. Y lo que él propone en definitiva es esto, sin ninguna duda. Lo que hago es chicanearlo. Sí, no, yo no por defenderlo, sino porque era la única conclusión que había sacado. Me pareció es con referencia al fundamento que se puede darle en nuestro derecho nacional. Claro. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que acudir al derecho de gente, que tenemos que acudir constantemente al derecho de los tratados humanos y sociales. Pero creo que nuestra propia Constitución es el primer Sí, por supuesto. Sí. En algunos aspectos nuestra Constitución está más allá. Por supuesto que sí. Y este lamento conservador mío de defender los contenidos de nuestra Constitución, no solo liberal, tiene el mismo propósito de búsqueda en sí, y creo que debemos realzar aún, además de los tratados de derechos humanos y sociales, todo el contenido rico de la Constitución Nacional. Pero yo quiero aclarar algo. No inventamos nada en esta mesa, ¿no? Esto viene desde hace muchísimos años. Yo sé que los últimos 20 años, relativa a estabilidad económica cambiaria, estuvo juntando polvo en la biblioteca, pero esto hay que desempolvarlo y es la herramienta conceptual y jurídica para que no se licúen los procesos judiciales durante su transcurso de tiempo. Más que nada sabemos que la reparación integral suelen demorar incluso algunos años, ¿no? Yo creo que hubo en la doctrina es clarísima y es determinante en cuanto a que esto es así. Yo traía un PowerPoint, no lo pudimos usar, pero le leo textual, por ejemplo. Es nuestra opinión, acompañada por la doctrina mayoritaria, que la deuda laboral es una obligación de valor. Esto lo dice Ricardo Luis Lorenzetti, responsabilidad por daño y accidente de trabajo, Avelado Perrot, 93. Y es así, toda la doctrina. Que sucede que en la jurisprudencia ha habido una suerte de interpretación distorsionante y extensiva de la ley 23.928, una obediencia debida ahí que no encuentra ecos en la doctrina y no encuentra razón de ser científica, donde se ha llevado a decir, por ejemplo, que después de la 23.928 perdió todo interés práctico la distinción entre deuda de dinero y deuda de valor. Pero esto no es así. Perdió interés mientras hubo estabilidad. Hoy recobra interés y hoy queremos volver a acudir a esta doctrina, porque si no lo que se va a lograr en definitiva son indemnizaciones injustas. Más claro que eso es imposible. ¿Cómo vamos a proyectar un lucro cesante futuro? Y yo me detuve en este, pues generalmente el componente más importante en la evaluación del daño. Y atrás de eso siguen los demás en la práctica judicial.
si vamos a estar mirando un salario totalmente desactualizado que hoy no llega ni a un mínimo vital inmóvil? ¿Cómo le vamos a decir a la viuda que usted de acá en más voy a hacer un cálculo con un salario que no le garantiza ni los mínimos vitales inmóviles? Pero pensamos que eso ya no tiene además lógica, no es razonable. Doctor, una preguntita. A ver, no sé si lo interpreté bien lo que usted dijo. Cuando estaba hablando del el daño futuro, la pérdida de ganancia futura, usted hizo referencia a un empleado de comercio que tenía un salario hace 2 años que se incrementó en un porcentaje, un porcentual al momento de dictar sentencia. Conforme a la facultad del 165, en ese momento se determinaba ese momento. Para la evaluación en el juicio de valor hipotético que tiene que hacerse el juez, tiene que tener para el daño futuro este incremento. ¿Entendí bien lo que digo? Sí, exactamente. ¿Es así? Yo lo que digo es, si se utiliza una fórmula matemática... Si va a utilizar después una fórmula matemática, porque es su método de cuantificación, que entre paréntesis nunca fue descalificada como elemento de orientación en la tarea de justiciar los daños por la Corte de Nación ni por la Corte de Provincia. Al contrario, muchas veces dijeron que resultan de suma utilidad para este daño, ¿no? Fórmula matemática para el daño moral, no. Si va a utilizar una fórmula, lo que yo propongo es que lo haga en ese caso concreto con el salario de la categoría que esa persona tenía al día de hoy, o lo que esté más cerca de la prueba del proceso, ¿no? Pues si surge de la perilla, o sea, un salario mayor, yo creo que la sentencia llanamente sería arbitraria si no reconoce eso en la proyección de lo procesante futuro. No entendí bien. Ahora sí. Sí, chao. Hay una pregunta del Colegio de Abogados de San Nicolás, que es primero que todo saludan al disertante, al doctor Cornaglia y a los presentes, y les interesa preguntar acerca de los trascendidos del fallo Figueredo dictado por la CNAT en el año 2011, particularmente la resonancia del fundamento del doctor Rodríguez Brune, en cuanto a la naturaleza del valor de deuda de los créditos por daños laborales. Bueno, probablemente le pueda contestar al Colegio de San Nicolás el doctor Rodríguez Brune el miércoles que viene con más claridad, pero el caso sin ninguna duda amerita, y lo que recuerdo, la misma línea de pensamiento que concluye. Esto empezó a despuntarse muy claramente en el encuentro de San Nicolás, cuando la FACA hizo un encuentro nacional en San Nicolás hace estos 3 años, ¿no? 2 años y pico. Por eso es que sin ninguna duda que se han estado estos conceptos. 2 años. De ello participó el doctor Rodríguez Brune y el doctor Curuchetti, y precisamente incursionaron en la deuda de valor. El doctor Rodríguez Brune no solo en Figueredo, sino que ya en varias sentencias viene desarrollando este concepto y usando criterios de acercamiento de la estimación del daño a la fecha del momento de la sentencia. En el equilibrio que tienen que tener los jueces en una cámara, donde los tribunales tienen que integrarse múltiplemente, y además es lógico que las salas hagan su desarrollo de pensamiento gradualmente y convenciendo. Pero es muy importante el fallo del doctor Rodríguez Brune con respecto y la apertura que está haciendo esta temática y la toma de estos conceptos, donde esta sección ha trabajado el tema y el Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata fue pionero en todo esto, particularmente el doctor Curuchetti, que tiene todo el tiempo. Así que Figueredo en sí es una apertura tímida todavía de la cuestión, que se puede proyectar enormemente. Le pido al interrogador que acuda a la fuente y a la interpretación auténtica el próximo miércoles, desafiándolo a que nos siga asistiendo. Yo quiero agregar con respecto a eso que es interesante que en ese caso el doctor Rodrigo Brunengo utiliza el concepto de deuda de valor para confirmar, no me acuerdo mal,
un quantum indemnizatorio que venía apelado por alto y sin aplicación de fórmulas matemáticas. Es decir, tiene otras implicancias la concepción de la deuda de valor, aun cuando no se la articule dentro de una fórmula matemática, porque el juez, aplicando este criterio, dijo, bueno, pero tengo en cuenta que hoy el salario es otro, que este es conceptualmente una deuda de valor, y confirmó el monto que venía cuestionado. Una última pregunta, doctor. La deuda de valor lleva a que se cuantifique al momento de la sentencia. ¿Qué sucede si esta sentencia, entiendo, se convertiría a partir de ese momento en una deuda de una cantidad de dinero? Si el proceso discurre de forma tal de que en un proceso inflacionario como el que estamos conviviendo, la tasa de interés empieza a mermar o a destruir esta deuda de valor, se realizar una sentencia, digamos, perdió su naturaleza jurídica a partir de ese momento. Sí, yo entiendo que sí. Que la deuda, no sé si va a compartir con Naglia conmigo, pero que la deuda de valor, una vez determinada, se transforma en una deuda de dinero y se rige por la disposición de la deuda de dinero. Además, para cerrarlo, dice el artículo 772 del proyecto de Código Civil y Comercial, que me olvidé de mencionar, recoge el tema de la deuda de valor como último artículo en el capítulo de las deudas de dinero, y dice, una vez determinado el valor, la deuda se rige por las normas de este título, y ahí, si no cuestionamos la constitucionalidad de la ley 23.928, nos va a ser difícil poder mover el capital. El tema fue debatido profundamente en el tercer Congreso Nacional de Derecho Civil hace ya más de 60 años. Era un momento en que se estaba discutiendo el tema con referencia no a las deudas laborales, sino a derecho de daños en general. Y es muy interesante lo que está planteando el doctor Núñez, porque la posición de avanzada no le quita la naturaleza respectiva al hecho de que la sentencia tenga en sí una liquidación efectiva sobre el momento de reparación. ¿Por qué? Porque va hacia la naturaleza de la obligación y descubre que el daño aún puede ser mayor después de la sentencia. Mientras la deuda de dinero establecida, prefijada y determinada y condicionada por la sentencia o por el título, la ejecución de un pagaré o un cheque es una deuda de dinero. El juez no puede decir que el monto de dinero sea distinto, tiene que acogerse al valor de la deuda determinado en el título. En cambio, en el derecho de daños, en los daños a la vida, en la integridad psicofísica, en los problemas de esta naturaleza, el título es el daño mismo. La compleja propiedad del hombre como ser humano. Y esto lo lleva a los que han avanzado más y el debate riquísima la cuestión. Las circunstancias nos enfrentaron nuevamente Jean Vías y Borda en sus tradicionales encuentros y donde hubo posiciones muy variadas al respecto. Se puede encontrar efectivamente, nos plantean que ante la existencia de la deuda de valor es posible la determinación del daño mayor aún después de la sentencia. No hay sentencia, no hay valor de cosa juzgada ante la deuda de valor inamovible por el hecho mismo de la liquidación y la caracterización de esta. ¿Por qué? Por la naturaleza del crédito, por la naturaleza de la obligación. Nosotros tenemos que salir del enfoque del derecho comercial y observar esto como deudas de dinero o deudas de valor para entender obligaciones que pueden corresponder a distintos títulos de naturaleza y anclarlo en el derecho del trabajo, que desgraciadamente tuvo un nacimiento forfatario y se desvió a ser un derecho mirado por muchos como el derecho de trocha angosta, limitar el forfatarismo. Lo curioso es que este derecho, nacido en el forfatarismo, es el que está introduciendo el rescate de los mejores valores del derecho de daño y transformando la teoría general de la responsabilidad. Aquellos que lo quieran ver chiquito podrán seguir viéndolo chiquito, y aquellos que lo sientan como un instrumento de cambio social poderoso podrán ir contribuyendo a que cumpla el ciclo que sea la superación dialéctica del derecho civil. El derecho civil visto en la concepción del siglo XIX. ¿Alguna pregunta de los colegios? No, están felicitando por la charla.
y dicen que van a seguir el consejo y el próximo miércoles van a estar atentos para resolver más ampliamente el interrogante que plantearon. Bueno, quizás no entendí toda la pregunta, su significación. Sí conozco el fallo y sí conozco el pensamiento de Rodrigo Renengo, pero en el presente será más rica la respuesta, ¿no? Y no hay más preguntas. Muchas gracias a todos y los esperamos el miércoles próximo en esta mesa y con la puntualidad de las 16 horas, porque los colegios se enganchan a esta nueva experiencia que por vía internet la FACA está haciendo. Mercedes,